Padre, gracias por la oportunidad que nos das de venir este día a seguir conociendo, creciendo, entendiendo y caminando, Señor, en este hermoso propósito eterno, del cual, Señor, somos y estamos en este cuerpo que es tu novia, tu iglesia. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien. La conferencia tiene por nombre Los tres elementos de la gracia. ¿Cómo se llama? Los tres elementos de la gracia. ¿Estamos listos? Muy bien. Voy a leer el Evangelio de Juan. Voy a leer salteado. Voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, empiezo en el capítulo 19 y voy a leer verso 17 y 18. Dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. De ahí me brinco al verso 40, mismo capítulo, pero verso 40 dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Verso 41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. De ahí me brinco al capítulo 20, verso 3. Dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Verso 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Verso 6. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Verso 9. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Bueno, me brinqué para tratar de agilizar un poquito, pero ya sabemos toda la historia. Vamos a entrar al tema y ¿estamos listos? Entramos al tema y entramos con la pregunta número 1 de mesa. ¿Qué es la gracia? Entre ustedes respondan ¿qué es la gracia? Y corre tiempo. Tienen 3 minutos. Vamos a ver, miren, veamos las respuestas más convencionales o tradicionales desde la perspectiva evangélica respecto a la gracia. O sea, lo que nosotros dijimos está bien, es correcto, y vamos a ver lo que la tradición evangélica dice respecto a la gracia, que es muy parecido, muy similar a lo que todos opinamos. Por ejemplo, dicen o decimos, es el favor libre e inmerecido de Dios. Eso es lo que se nos ha enseñado y está bien, no está mal. Muchos pasajes de la Biblia se refieren a la gracia como un regalo, que es la analogía perfecta para la comprensión de cómo obtenemos la gracia. Entonces, nosotros en el modelo evangélico de donde venimos nos enseñan que la gracia es como un regalo, que es algo que se nos da. Está bien, no está mal. Entendemos que un regalo es muy diferente de un préstamo, el cual debemos devolver. El don de la gracia que Dios nos da libremente se hace a través de su amor y no requiere pago a cambio. Está bien. Todo lo que nos han enseñado, lo que ustedes dijeron, todo es correcto. Sigo, otra cosa que nos han enseñado. Sin embargo, la gracia no es algo sin valor, ya que Dios pagó un precio costoso para donárnosla, su propia vida por nuestra capacidad de recibir gracia. Todo eso nos lo han enseñado y está correcto, está bien. ¿Qué más nos han enseñado? La naturaleza de un regalo es que una vez que se entrega, pertenece al destinatario. Los que han recibido la salvación a través de Jesús son dueños de ese regalo. Todo eso nos lo han enseñado y está bien. Última que nos han enseñado y está bien.
El nuevo pacto enfatiza una y otra vez que no tenemos que confiar en nuestras obras para recibir la gracia. Todo está correcto, todo lo que respondieron ustedes está correcto. Ahora vamos a entrar a la revelación de la revelación y vamos entonces ya a analizar todo lo que nos han enseñado de gracia, pero vamos a profundizar en la gracia. Si tuviéramos que responder, ¿cuál es la visión de nuestra vida? Una respuesta obligada debería ser llegar al entendimiento de la gracia de Dios. Quiero que digan conmigo en voz alta, llegar al entendimiento de la gracia de Dios. Otra vez, 1, 2, 3. Llegar al entendimiento de la gracia de Dios. Muy bien. Lo que hemos aprendido en los sistemas evangélicos respecto a la gracia se queda muy corto en llegar ¿a qué? Al entendimiento de la gracia de Dios. O sea, todo lo que nos han enseñado de gracia está bien, pero se queda muy corto para llegar al entendimiento de la gracia de Dios. Es como, te voy a poner un ejemplo. Alguien que es corredor de Fórmula 1. Para poder ser corredor de Fórmula 1, primero tuvo que ser corredor de Fórmula 2. Y antes de Fórmula 2, de Fórmula 3. Pero no es alguien que le dicen, mira, te voy a enseñar a manejar. Este es el clutch, aquí se meten los cambios. O sea, se necesita desde niños empezarle a enseñar cómo llegar a ser un piloto de Fórmula 1 o de Fórmula 2 o de Fórmula 3. ¿Me explico? Entonces, lo que nos han enseñado a nosotros de la gracia es como, lo que hemos aprendido es como las letras. Estas son las letras del abecedario, ya te las sabes. Pero ¿cómo conjugo las letras para formar palabras? Eso ya es otra cosa. No sé si me doy a entender. Nosotros no sabemos las letras y está bien, pero llegar al entendimiento de la gracia es más que saberse las letras. Es más que eso y es lo que vamos a ver el día de hoy. En este camino, en esta ruta en la que estamos, no hay caminos alternativos si queremos entender lo que significa llegar al entendimiento de la gracia. Nosotros en esta congregación ya nos metimos a un camino. Ya estamos en una ruta donde ya no tenemos lugares alternativos. Ya nos metimos y cada día estamos comprendiendo, creciendo y comprometiéndonos más y más en verdades que tienen que ver con estas leyes espirituales del nuevo pacto. Entonces, es como cuando vamos de bajada y alta velocidad, dices tú, ¿sabes qué? No me puedo parar en seco, no puedo parar, esto tiene que seguir. ¿Y qué es lo que necesito hacer? Afianzarme mejor y poder controlar todo eso. Entonces ya vamos en una ruta, no nos podemos parar. Y volvamos a hacer la pregunta, ¿qué es la gracia? Vamos a dar breves y diferentes respuestas para poder llegar al entendimiento de la gracia de Dios. Voy a estar dando diferentes respuestas, breves, pequeñas, para que nosotros podamos entender qué es la gracia y no quedarnos con las letras nada más. No quedarnos con las doctrinas rudimentarias que habla Hebreos. ¿Recuerdas? Dicen Hebreos que debemos dejar ya ¿los qué? Los rudimentos de la doctrina de Cristo y debemos de avanzar a la perfección. ¿Cuáles son los rudimentos? Las cosas más básicas, rudimentarias. Entonces vamos a avanzar. Entonces voy a empezar con la primera definición de gracia. Es una de muchas y las vamos a estar contextualizando, ¿sale? La gracia es el poder operativo de Dios
en favor de una persona que entiende que su vida no puede ser descriptiva. La gracia, ¿qué es? Es un poder de Dios que opera a favor de una persona para que nosotros entendamos que una vida no puede ser descriptiva. Vamos a desmenuzar esto. ¿Qué significa la palabra descriptiva o descriptivo? Pregunta de botanita, así de rápido. Si llega tu sobrino de 10 años y te dice, tío, ¿qué significa la palabra descriptivo? ¿Qué le dirías? Algo que se puede explicar a ese nivel. Enumerar las características de una persona. ¿Qué significa la palabra descriptivo o describir? ¿Pero qué significa describir? O sea, dar las cualidades de la persona. Entonces, ¿qué significa la palabra descriptivo? Aquí tengo una definición muy sencilla. ¿Sale? Sigo. Es aquello que describe algo, es decir, que otorga información para que la gente pueda representarlo en su mente. Entonces, descriptivo o descriptiva es información para que la gente pueda representar eso en su mente. ¿Sí? Un texto descriptivo tiene como principal objetivo informar acerca de cómo es, ha sido o será una persona, un objeto o un fenómeno, presentados a veces desde impresiones o evaluaciones personales. Una vida descriptiva es, por ejemplo, el diario que leemos en la mañana. El diario tiene información que describe. Si queremos saber cómo está el mundo, leemos el diario. Ahorita ya no hay casi periódicos físicos, pero hay periódicos digitales. Y tú te metes ahí a ver, incluso los videos, ¿son videos qué? Descriptivos. Y te dicen, en Chalco, en el Estado de México, hubo una inundación. Y te pasan en las noticias, ¿qué te pasan? ¿Videos de qué? De la inundación. Entonces te están dando una información de cómo están las cosas en ese lugar, con lujo de detalle. ¿Sí? En los modelos religiosos nos enseñan a Dios con base en las escrituras de manera descriptiva. Todo nos enseñan todo lo relacionado con Dios de manera ¿qué? Descriptiva. El modelo de enseñanza descriptivo no es malo, es bueno, pero, y aquí viene una preguntita de botana para todos. ¿Cuál crees que es el problema al que nos enfrentamos para llegar al entendimiento de la gracia de Dios? ¿No lo experimentamos? Muy bien. ¿Creemos que es así de sencillito? A ver, ¿quién más quiere opinar? O sea, el modelo descriptivo no es malo, es bueno. Pero ¿cuál es el problema que nos enfrentamos para poder entender o llegar al entendimiento de la gracia de Dios? Porque todas las enseñanzas o toda la información es de carácter descriptivo. Nos creamos conceptos. Bueno, vamos a suponer que tienes la información exacta de manera descriptiva. Por ejemplo, tú estudias para ser doctor y estás estudiando y te enseñan anatomía y te enseñan todo y te la aprendes y sacas 10. Y ya porque sacaste 10, ¿ya puedes operar? ¿Cuál es el problema? Práctica, perdón. ¿Entre qué y qué? Ok. Todo lo que están respondiendo muy bien. La mesa 5 fue la más cercana. El problema que sobreabunda en los modelos religiosos es que no pasan de la descripción a la vivencia. Todos los modelos religiosos, ese es el problema. Tú vas a un lugar y dices tú, ay, qué padrísimo estuvo la conferencia.
No, hombre, este pastor, no, hombre, este apóstol, no, hombre, qué padre. Todo es de manera descriptiva. Y se te pararon los pelitos y no, hombre, sentí todo. Pero el asunto es la vivencia. Regreso a la misma pregunta. Entonces, ¿qué es la gracia? Entonces, ¿qué es la gracia? Ya los llevé a donde los quería llevar. Todo lo que les enseñamos o nos enseñaron está bien o está mal, pero entonces, ¿qué es la gracia? Cristo, sí. Muy bien. La gracia es la vivencia o experiencia de la descripción. ¿Qué es la gracia? La vivencia o experiencia ¿de qué? De la descripción. Tú te puedes saber la descripción y puedes ser egresado de una licenciatura, de un seminario, de una universidad, y todas las descripciones sacas 10. Pero ¿qué es la gracia? Ok, estoy poniendo las bases. Ahora sí vamos a entrar a donde teníamos que entrar. Vamos a entrar a la revelación de la revelación. Abróchense los cinturones, ¿sale? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Y en qué? ¿Y en qué? Y en gracia. ¿Para con quién? Para con Dios. ¿Y con quién más? Ok. Dice la palabra que la gracia crecía en Jesús. Cuando llegó a la altura del crecimiento, ¿qué pasó? Vamos a estarlo explicando de las siguientes maneras, ¿sale? Dice que Jesús crecía ¿qué? En gracia y en estatura. ¿Para con quién? Para con Dios y para con los hombres. Y cuando él iba creciendo, ¿qué fue lo que pasó? Y aquí viene la pregunta 2 de mesa. Pregunta número 2 de mesa. ¿Listos? ¿A partir de dónde se comenzó a construir la gracia para la humanidad en términos de redención? ¿En términos de qué? De redención. Si alguien tiene una duda, yo me acerco a su mesa y se la respondo. Corre tiempo. Siempre ha estado la gracia, pero me refiero en términos de redención. Estamos hablando de la redención ya de nosotros, del hombre, porque todos los pactos fueron hechos entre Dios y el hombre. Y este último pacto ya no fue entre Dios y el hombre, fue de Dios con Dios. Fue un pacto que hizo él con él mismo, donde ahora nosotros, ese pacto ya no deja de funcionar si el hombre chafea o no chafea, ese pacto está vigente. Entonces, en términos de redención, ¿dónde se comenzó a construir la gracia? Lucas 23:46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En la cruz inicia la construcción de la gracia en términos de redención. En la cruz, o sea, sí tienen razón, todos tienen razón, dijeron, no, es que ya había gracia desde antes de la fundación, en la creación, con los profetas, pero por eso puse mucho énfasis en términos de redención, la redención de la que nosotros tenemos ahora. Entonces, la construcción es ahí en la cruz, ahí empieza. Por eso, no sé si se fijan que nuestros invitados que vienen a darnos conferencias hablan mucho de la cruz. ¿Por qué? Porque todo empieza en la cruz. Jesús, cuando estuvo en la tierra, vino a cumplir la ley. Una vez que cumplió la ley, este nuevo pacto, esta gracia, inicia en el sacrificio del Cordero.
¿Dónde es eso? ¿Dónde inicia esta construcción de la gracia? En la cruz. Por eso les puse en términos de redención. Entonces, ahora sí, les voy a explicar. Me quedé hace unos minutos en dos palabras. La primera es descripción. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que les pregunté qué significa la palabra descriptivo. Y luego dijimos vive. Entonces, ¿qué es la gracia? Dijimos que era ¿qué? La vivencia de la descripción. ¿Se acuerdan? Ok. Entonces, ahí va. La forma de transformar la descripción de su amor por nosotros fue en la cruz. Ahí fue su vivencia. O sea, Jesús no llegó y dijo, no hombre, yo los quiero mucho, los amo con todo mi corazón. Reciban mi amor. Él no hizo eso. La forma de transformar la descripción de su amor por nosotros fue en la cruz. Ahí fue o sea que esa descripción se tiene que transformar en vivencia. ¿Cómo describió o cómo se transformó esa descripción de Jesús por su amor por nosotros? Fue a través de ¿qué? De la cruz. ¿Cómo describió su amor por nosotros Jesús? Fue a través de ¿qué? De la cruz. Otra vez, ¿cómo transformó esa descripción de su amor por nosotros Jesús? ¿Fue a través de qué? De la cruz. ¿Ya? Ok. Me vuelven que la gracia, no, de la cruz. Ahora, ¿qué sigue después de la cruz? ¿Qué sigue después de la cruz? ¿Perdón? A ver, esperen, me están hablando muchos al mismo tiempo. ¿Perdón? Redención, no. Por ahí vas. No. Salvación, no. Vida eterna, no. Resurrección, no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué sigue después de la cruz? ¿Perdón? La sepultura. ¿Qué sigue después de la cruz? La sepultura. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo crucificaron y luego ¿qué hicieron con él? Usados, chavos. ¿Qué hicieron con él? La sepultura. La forma de transformar la descripción de su amor después de la cruz por nosotros fue en la sepultura. Ahí fue su vivencia. Otra vez, la forma de transformar la descripción de su amor, de su amor después de la cruz por nosotros. Primero transformó esa descripción de su amor en la cruz. Y después de la cruz, ¿cómo transformó esa descripción de su amor? ¿En qué? En la sepultura. Ahí fue su ¿qué? Ok. ¿Qué sigue después de la sepultura? Ya está ahí sepultado. ¿Qué sigue? Ahora sí, ya me lo habían dicho. Resurrección. La resurrección. Entonces, la forma de transformar la descripción de su amor después de la cruz y de la sepultura por nosotros fue en la ¿qué? Resurrección. Ahí fue su ¿qué? Su vivencia. El nuevo pacto a estos tres elementos, cruz, sepultura y resurrección, le llama la gracia de Dios.
¿Ya le estamos entendiendo? O sea, sí es un regalo que nos dio, todo lo que me dijeron al principio, y que ya no lo dio y que no nos lo puede quitar, y todo eso sí, pero esto es más allá. Aquí hay tres elementos que estamos hablando de la gracia en Cristo. No estamos hablando de la gracia de antes de la fundación del mundo, de la gracia en la creación. Incluso podemos hablar de la gracia en la ley, que no me voy a meter en eso. Estamos hablando de la gracia en la redención. En esta gracia hay tres elementos básicos. ¿Cuáles son? Número 1, la cruz. Número 2, la sepultura. Y número 3, la resurrección. O sea que la gracia fue el juzgamiento que el Padre hizo sobre el Hijo para que a partir de él nadie más sea juzgado si cree en él. La gracia no es una definición, es la sustancia final de nuestra redención. O sea, lo que Jesucristo hizo por mí. Repito, la gracia, ¿qué? No es una definición, es la sustancia final de nuestra redención. Por acá me dijeron hace rato que es la gracia, Cristo me dijeron. O sea, es Cristo, todo lo que hizo por mí. ¿Qué hizo por mí? ¿Qué hizo por mí? ¿Qué hizo por mí? Número 1, cruz. Número 2, y número 3, ajá. ¿Cómo se llama la conferencia? Abusado. ¿Cuáles son los tres elementos de la gracia? Número 1, número 2, número 3. Sigo avanzando, seguimos avanzando. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Lucas 2:52. Cuando llegó a la altura del crecimiento, estamos hablando del Hijo, ¿qué hizo el Padre con el Hijo? Cuando Jesús creció en estatura ante Dios y ante los hombres, en conocimiento y en gracia, ¿qué hizo el Padre con el Hijo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Cuando el Hijo creció, ¿qué hizo con el Hijo? Lo crucificó. Cuando dijo, ya estás grande, ya llegaste a donde quería que llegaras, ¿qué hizo con él? Lo crucificó, lo sepultó y lo resucitó. La expresión de la gracia de Dios es que Él comienza a manifestarla crucificando, sepultando y resucitando. Y aquí viene una pregunta que se la saben porque se la saben, pero no la van a querer contestar. Ahora bien, ¿cómo podemos llegar al entendimiento de la gracia de Dios? No la contesten, espérensela tantito. Si el Padre con el Hijo, cuando vio que ya había crecido en gracia, ¿qué hizo? Lo crucificó, lo sepultó y lo resucitó. Y si tú quieres llegar al entendimiento de la gracia, y tú dices, Señor, yo quiero crecer, yo quiero entender, yo quiero ¿cuál sería la respuesta? La forma de transformar la descripción en vivencia es siendo crucificados con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados en Él. ¿Cuántos quieren crecer en Cristo? No levanten la mano. Ay, es que yo pensé que esto de ser cristiano era que se me van a acabar todos tus problemas. Usted nada más venga con nosotros aquí y pare de sufrir, porque tiene a Cristo, todos sus problemas ya se le fueron. Y ahora estamos viendo que Jesús creció en estatura, en conocimiento y en gracia. Y cuando alcanzó de crecer, dijo, ya creciste lo suficiente. Ahora te crucifico,
te sepulto y te resucito. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a transformar esa descripción en vivencia? Para entender esto, pues pasando por lo mismo que Cristo. Está fácil, ¿no? ¿O está complicado este evangelio? ¿Está sencillo o está complicadón? Está fácil, ¿no? Porque decimos, ¿cuántos quieren ser como Cristo? Amén. ¿Cuántos quieren que la unción? Amén. Y a la hora de esa es la descripción. Pero cuando es la vivencia, dicen, ¿cuántos quieren? Ok, continuamos. En la Biblia, estos tres elementos se le llaman llegar al entendimiento de la gracia de Dios. La única forma de sobreabundar en la gracia es pasar por la cruz. Gálatas 2:20, la primera parte. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Más qué? Esa ya se la sabe. La descripción ya la tenemos. Incluso fuimos a ver la película de Mel Gibson, ¿no? La Pasión de Cristo, ya la están haciendo la segunda parte. Y la gente llorando. Y dice uno, yo no quiero ver eso, pobrecito. Bueno, pero no se trata de que lo veas, ahora se trata de que lo vivas. Y no estoy hablando de una crucifixión literal. Entonces, ¿cómo es esto de la crucifixión? Es bien fácil. Es facilito, mira. Todos en nuestra carne, en nuestra carne, en esa ley que está en nuestra carne, ¿cómo se llama? ¿La ley del qué? La ley del pecado. Todos tenemos esa ley. Todos tenemos el pecado favorito. O nuestros 2 o 3 pecados favoritos, ¿verdad? Todos, no se hagan, así pícale el ombligo al todos tenemos el pecado favorito. Ahora, ¿qué es lo que tienes que crucificar? El pecado menos favorito, no, ese no te cuesta. Señor, te doy todo menos esta no, esa es la que quiere. Ejemplo. Se acerca un joven muy rico y le dice, maestro, yo he guardado toda la ley, yo me sé tocho, ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Miren, vean qué bonito discípulo me acabo de ganar. ¿Qué le dice Jesús a este señor? ¿Cómo se llamaba este señor? El joven rico. ¿Qué le dice? ¿Qué fue lo que le pidió Jesús a este joven rico? Lo que más, lo favorito, donde decía, esto no me lo toquen. Y mira, Jesús no se anda al tanteo. Jesús no te va a pedir una cosilla por ahí que, así como, ándale pues. O sea, Él se va a ir sobre exactamente, porque si de eso se trata la cruz. Mi negocio, mi dinero, mi hijo, o sea, esto, Señor, esto no, eso quiere. Con Cristo estoy ¿qué? Así decía Pablo. Dice, todo lo tengo por basura para alcanzar. Miren, yo no les voy a invertir tanto tiempo a ustedes en cuanto a lo que hay que crucificar. Ustedes ya saben. Cada quien sabe. No vamos a orar para echarles el espíritu de hipocresía fuera. No, cada quien sabe. Cada quien sabe lo que más adoras, que tú sabes, que Dios te dice, no, eso no está bien. Échalo. Tú lo sabes. No sé qué es lo que más quieras. Eso.
Si no hay cruz, no hay sepultura. Digan conmigo, si no hay cruz, no hay sepultura. ¿Me lo pones, cabina, en pantalla, por favor? Tercera y última pregunta de mesa. ¿Qué significa la sepultura? Corre tiempo. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Qué se murió? ¿Qué fue crucificada? La carne. ¿Qué fue sepultada? La carne. ¿Qué pasó ahí en ese sepulcro? En ese sepulcro hubo, bueno, no me voy a meter a cosas doctrinales, pero pasaron muchas horas. Todo fue un viernes antes de que se oscureciera, porque el Sabbat empieza a tal hora, y luego no podía ser el sábado, y resucitó hasta el domingo, entonces fueron 3 días, 2 noches, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, la sepultura dicen que fue algo que nosotros no le prestamos mucha atención. Nosotros nos vamos murió y resucitó. Pero en ese lapso, en esa sepultura, hubo acontecimientos muy interesantes de todo tipo, políticos. Acuérdate que fueron los judíos con Roma y dijeron pon guardias especiales porque los discípulos lo van a querer sacar y van a querer decir que pusieron guardias especiales. Se hizo todo un acontecimiento. Y cuando llegaron las mujeres al sepulcro, lo hallaron la piedra movida, le avisaron a los discípulos, vinieron corriendo, encontraron los lienzos doblados, ya no había nada, ya había resucitado. ¿Qué pasó? ¿Qué significa el sepulcro? ¿Qué representa el sepulcro? Entonces, la cruz representa o significa todo lo que tiene que morir de esta ley del pecado que está en mi cuerpo. O sea, lo tengo que crucificar. ¿Sí? ¿Qué tengo que crucificar? Pero la carne no se va a morir. O sea, escúchame. La carne siempre la vamos a tener. No sé si me estoy dando a entender. O sea, fue crucificado Jesús. Dice Pablo, con Cristo estoy justamente. Okay. ¿Y qué decía Pablo después? Decía, en mí hay una ley del pecado y hago lo que no quiero. O sea, la carne no la vas a matar nunca, pero la tienes que crucificar. O sea, la tienes que detener. No sé si me estoy dando a entender, porque muchos dicen, no, es que no has muerto a la carne. No vas a morir. A la carne no vas a morir, la carne siempre la vas a tener. Y la ley de la carne siempre la vas a tener. No sé si me estoy dando a entender. Porque muchos dicen, no, es que ya te tienes que morir a la carne. No te vas a morir a la carne, no te suicides. O sea, la carne siempre la vas a tener y siempre la ley de la carne, del pecado en la carne va a estar vigente. O sea, esas cosas favoritas, prácticamente le llamamos los pecados de la carne, pero un día voy a enseñar qué es el pecado y qué son los pecados, ahorita no. Pero esas cosas a las que le llamamos mis pecados favoritos, siempre los vas a tener. Lo que tienes que hacer es tenerlos sujetos en la cruz. Pero los vas a traer donde quiera que vayas. No sé si me estoy dando a entender. Porque me dicen, no, es que eso se tiene que morir. No se va a morir. Lo vas a traer siempre. Pero lo tienes que tener clavado en la cruz. Ahora,
En el sepulcro, ¿qué pasa? Eso ya es otra cosa. Ahí fue llevado, hubo una transformación en el sepulcro. Ahí hubo una ¿qué? Transformación. Entonces, ¿qué representa el sepulcro? El sepulcro representa el lugar donde recibes la revelación. Es el lugar donde tu carne ya no te va a estorbar para recibir lo que viene de parte de Dios para tu vida. O sea, tu carne sí la vas a traer, pero ya va a estar sujeta en la cruz. Pero tú ahí vas a tener transformación y vas a tener un lugar de revelación. Por eso hay personas que dicen, hombre, este hermano, este pastor, esta enseñanza, ¿cómo trae revelación? Esa revelación viene después de que clavas la carne. No mueres a la carne. La carne siempre la vas a traer, pero vas a estar con la carne sujetada en la cruz para que tú, sin que te estorbe la carne, tú puedas entender la revelación o tengas el entendimiento de todo lo que Dios está diseñando para tu vida. Ahí en el sepulcro. Si tú no sabes, si tú eres un creyente, un cristiano que no tiene revelación, lo más seguro es que tu carne no está en la cruz. No que esté muerta. Tu carne nunca va a estar muerta, pero va a estar sujetada. Ahí va a estar la carne. Por eso Pablo decía, con Cristo soy juntamente crucificado, y por el otro lado decía, miserable de mí, hago lo que no quiero. Entonces, ¿qué pues? Pues estaba viva la carne, nomás estaba sujeta. Ahí la traía, como todos nosotros. El chiste es que tienes que aprender a sujetar la carne. Que cuando se te atraviese el pecado favorito digas, no. No porque te va a ver tu esposo, tu esposa, tus hijos, el vecino. No es porque tú sabes que no. Porque hay una ley del espíritu de vida en Cristo que te dice no. Y ahí es donde tienes que sujetar la ley del pecado y se sujeta en la cruz. Pero esa carne está viva. Y cuando tú vas al sepulcro, vas con la carne sujeta. Tú no puedes llegar al lugar de la revelación con la carne no sujetada. No sujeta. Oye, ¿cómo le hago para tener revelación? Sujeta la carne. ¿Qué es el sepulcro? El lugar de revelación. Es donde hubo tal revelación que cuando llegaron las mujeres, dice, veían ahí, había un ángel y había cosas sobrenaturales. Dijeron, ¿qué está pasando aquí? Ya no está la carne. Ellos iban buscando ¿qué? La carne. ¿Y qué encontraron? Un lugar sin carne. ¿Y qué fue lo que encontraron? Revelación. ¿Y qué era la revelación? Resucitó. ¿Tú quieres revelación? Tu carne siempre va a estar viva, pero tiene que estar sujeta en la cruz. Pero tiene que estar viva, porque estamos en la tierra. Estamos en la tierra. Esa es nuestra realidad, ¿o no? Y hay una ley en nuestros miembros donde hacemos lo que no queremos. Pero no porque digan, entonces hago lo que no quiero, entonces sí se vale. Bueno, sí se vale, pero nunca vas a tener revelación. ¿Y qué sigue después del sepulcro? ¿Qué sigue después del sepulcro? Dije, primero, número 1, la cruz. Número 2, sepulcro. Y número 3, resurrección. Entonces, perdón, me equivoqué. ¿Qué es revelación? Nada más vamos a definir rápido. Revelación. El término revelación debe su origen al griego apocaliptein. O sea, estamos hablando de apocalipto, apocalipsis, que significa quitar el velo, hacer manifiesto, descubrir algo oculto, desconocido, sacarlo a la luz. Lo que nosotros llamamos el libro de Apocalipsis se debe llamar el libro de Revelación. Ahora, sigo. Si no hay cruz, no hay sepultura.
Y si no hay sepultura, no hay resurrección. Ahora sí, ¿qué significa la resurrección? La vivencia. ¿Qué significa la resurrección? ¿O qué representa? Si la sepultura significa una vida de revelación, entonces la resurrección, ¿qué significará? Tener el entendimiento, poner por acción, o sea, ahí va. Me voy a ir un poquito más rápido. Significa que de una vida perdida, olvidada, sin sentido, ahora vuelvo al plan original, al diseño original, al propósito eterno, vuelvo a existir. Oye, yo quiero descubrir cuál es mi diseño original. Yo quiero descubrir cuál es el propósito eterno. Yo quiero volver a existir. Me siento que no la hago en la vida. Pasa por la cruz, brother. Para que una vez que sujetes a la carne, puedas tener revelación. ¿Qué es la revelación? La revelación es el entendimiento de este diseño que Dios tiene para ti. Entonces la resurrección, ¿qué es? Señores, es la operatividad de ese diseño, divino para tu vida. Esa es. Ay, ¿quién sonó el teléfono? Ay, mi hermano. Ya déjenlo. En la salida lo agarramos entre todos. Doble papalina, brother. ¿Cómo funciona? En la cruz, ¿sujeto qué? Mis pasiones, mis pecados favoritos. No que no los voy a tener, sí, los vas a seguir teniendo, pero están sujetos en la cruz. No están sujetos en tus fuerzas. Aguas, No están sujetos en tú con tu mente, échale ganas, échale los kilos, tú puedes, vamos a ir con un coach. No, es un regalo de Dios la cruz. Es algo de parte de Dios para que la carne se sujete, porque tú en tus fuerzas no la puedes sujetar. Entonces es un regalo donde Dios te dice, ok, yo te voy a ayudar. Tú no puedes, pero yo te voy a ayudar. Es que, Señor, no puedo. Sí, yo sé que no puedes, pero en Cristo todo lo puedes. No sé si me estoy dando a entender. ¿En Cristo qué? Todo lo puedes. Ahora, ¿qué pasa después de la cruz? ¿Entro en dónde? Entro a la revelación. Una vez que la carne está sujeta, entonces yo entiendo. Tengo revelación. Y una vez que tengo revelación, ¿qué sigue? La resurrección. ¿Qué es la resurrección? Entonces yo ya empiezo a operar de acuerdo a lo revelado. Entonces significa que lo que no tenía sentido, lo que estaba olvidado, lo que estaba perdido, vuelvo todo al plan original, al diseño original, al propósito eterno, vuelvo a existir, pero no bajo un concepto teórico, sino en una vivencia. ¿En una qué? Vivencia. Ya no es algo descriptivo. Ahora es vivencial. ¿Sí lo estamos captando? Ahora, la gracia la podemos describir, pero nunca vas a llegar al entendimiento si no vives y experimentas la gracia. Ese es el problema de donde todos venimos. Nos describen la gracia, nos enseñan gracia, pero no nos dicen, oye, ¿y cómo la puedo vivir? ¿Cómo le hago? La cruz la podemos describir, pero
nunca vas a llegar al entendimiento si no vives y experimentas la cruz. Mira, nos podemos pasar conferencias, puede venir gente de primer nivel a enseñarnos la cruz. Alguien que nos enseña la cruz, que ha venido varias veces, es Arnold. ¿Se acuerdan de Arnold? Colombiano. Ese tipo nos ha dado unas enseñanzas de la cruz impresionantes. Pero si no las vivimos, todo es descriptivo. La sepultura la podemos describir, pero nunca vas a llegar al entendimiento si no vives y experimentas la sepultura. Ay, es que yo quisiera revelación. Te tienes que sepultar. No basta con describirlo, tienes que llegar ahí con la carne sujeta en la cruz. Y ahí vas a tener revelación de todo el diseño que Dios tiene para tu vida. ¿Quieres saber cuál es el diseño de Dios para tu vida? Muy fácil. Sujeta la carne en la cruz. No la vas a matar, nada más la vas a sujetar. Ahí va a estar crucificada. Pero ahí la vas a traer hasta que te mueras. Y ahí va a estar la ley del pecado en la carne. Ahí va a estar. La resurrección la podemos describir, pero nunca vas a llegar al entendimiento si no vives y experimentas la resurrección. Es que yo ya quiero operar en el diseño divino. ¿Quieres operar en el diseño divino? Tienes que pasar por la sepultura. Y antes de la sepultura está la cruz. Es que eso duele. Sí. Yo no dije que no. A mí nunca me han gustado las jeringas. Y en mi casa se ríen de mí porque no me gusta que me inyecten. Me dicen, ay, qué cobarde eres. No me gusta que a mí de niño me tenían que agarrar entre 3 para inyectarme. Y eran las jeringas, no eran como las de ahorita, que chiquitas así. Eran las jeringas de vidrio grandotas con esa aguja que la mamá las ponía a hervir en la estufa, ¿te acuerdas? Las ponía a hervir y las agarraba con unas pinzas y así. Y yo me acuerdo que llegaban a inyectarme y todavía la preparaban y yo me agarraba y entre 3 y aparte el que me inyectaba, o sea, eran 4 y me decían, si te mueves te duele más que el Dios, no pongas dura la pompi. ¿Qué es lo que te quiero decir? Flojito y cooperando, brother. Entre más te resistas en tu carne, más vas a sentir las cosas. Mira, ¿sí se sufre? Sí. Pero una vez que te inyectan, los efectos empiezan a traer mejoría. ¿O no? Y vale la pena. Dices, no, pues sí. Por ejemplo, acá, el dentista. No, yo no quiero ir con el dentista, pero cuando ya no aguantas el dolor de la muela, ¿qué dices? Que me inyecten, que me quiten, que me saquen, que ya no aguanto esto. ¿Por qué? Entonces llega un momento en la vida donde tú tienes que decir, ¿sabes qué? Vale la pena. Porque Dios no tiene pensamientos de mal, sino de bien. Oye, es que crucificarme la carne y detener la carne es lo mejor. Porque vas a tener revelación y vas a poder operar en esa revelación. Vas a resucitar. O sea, vas a vivir el diseño por el cual Dios te creó aquí en la tierra. Recuerda, el evangelio del reino no es descriptivo, es vivencial. La gracia es la vivencia o experiencia de la descripción. Última pregunta y con esta termino. Tu cristianismo, tu fe, la gracia, ¿son temas descriptivos o son asuntos vivenciales? Respóndela para ti, no la digas en voz alta. Tu cristianismo, tu fe, la gracia, ¿son temas descriptivos o son asuntos vivenciales? Tú puedes tener 10 de calificación en temas descriptivos. Te la puedes saber todas, pero aquí no estamos para poner 10. Aquí estamos como un instrumento de Dios para que tú puedas vivir el diseño por el cual Dios te creó y puedas operar aquí en la tierra, nada más. No me interesa, no nos interesa tu dinero,
No nos interesa manipularte. No nos interesa ver qué te sacamos. Lo único que nos interesa es que tú descubras tu diseño original, camines en él y nosotros como cuerpo de Cristo apoyarte, arroparte porque eres parte de lo mismo. ¿Tienes que pasar por la cruz? Sí. Si no hay cruz, no hay sepultura y no hay resurrección. ¿Se tiene que morir la carne? No, la tienes que sujetar. ¿Siempre va a estar vivita la carne? Sí. ¿Siempre va a dar problemas? Sí. ¿Qué sigue? Sujetarla. Experiméntalo. Qué bueno que te aprendiste el texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Qué bueno. Felicidades. Congratulations. Ahora, a vivirlo. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Terminamos la conferencia. Terminamos la grabación. Pasa el grupo de alabanza en silencio, por favor.